Bienvenidos, continuamos con nuestra serie de videos sobre la hemostasia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la hemostasia secundaria, es decir, la cascada de la coagulación. La coagulación es el proceso mediante el cual la sangre cambia de consistencia y adquiere más bien una consistencia de gel para poder formar el coágulo. El coágulo no es otra cosa más que la masa formada por plaquetas, otras células sanguíneas que están atrapadas dentro de una red de fibrina. La fibrina es una proteína que forma un entramado que, junto con las plaquetas y las células que quedan atrapadas en ellas, detienen el sangrado y permiten la reparación del vaso dañado. Para que la red de fibrina pueda generarse, que es el objetivo final de la coagulación, actúan una gran cantidad de sustancias que se encuentran en el plasma sanguíneo. La gran mayoría de ellas son proteínas, excepto por el calcio. Todas estas sustancias se denominan factores de coagulación. La cascada de coagulación se puede activar de diferentes maneras dependiendo de dónde venga el daño. Por ejemplo, la vía intrínseca se activa cuando el daño al vaso sanguíneo viene desde el interior. En esta situación, el endotelio queda dañado y queda expuesto la siguiente capa de tejido, que es tejido conectivo, el cual es rico en colágeno. Y es precisamente el colágeno el que activa la vía intrínseca de la coagulación. ¿En qué circunstancias puede dañarse el endotelio vascular? Pues cuando hay un exceso de presión, sobre todo si es constante. Los pacientes de hipertensión tienen esta situación constantemente si su hipertensión no es controlada. El exceso de carbohidratos, en particular, el carbohidrato que está circulando en sangre es la glucosa, el exceso de glucosa en sangre también termina dañando las células endoteliales, generando fisuras que dejan expuesto el colágeno de la capa siguiente. También, cuando tenemos un exceso de lípidos, ya sea colesterol o triglicéridos, estos pueden empezar a adherirse al interior del vaso sanguíneo, formando acumulaciones de placas al interior, y esto daña al tejido endotelial. A esto le llamamos arteriosclerosis. Estas tres condiciones son enfermedades crónicas que generan muchos daños como consecuencia de padecerlos y no controlarlos. Y muchos de esos daños son de hecho derivados del constante daño endotelial que sufren nuestros vasos sanguíneos. Sin embargo, también podemos dañar los vasos sanguíneos cuando hay traumatismos cuya fuerza no necesariamente rompe el vaso, pero daña el interior de ellos. Algunas personas nacen con defectos genéticos que hacen muy débil el endotelio vascular, de manera que a pesar de que no existan condiciones agresivas en el interior, de cualquier manera el endotelio se desgaste y se lastime con cierta frecuencia. También cuando una persona padece infecciones, sobre todo si las infecciones son severas, pues va a haber un proceso inflamatorio que afecta la integridad, en algunos casos, del endotelio vascular. Entonces, todas estas circunstancias pueden hacer que la capa más interna de los vasos sanguíneos se lastime, deje al descubierto el colágeno y por lo tanto inicie la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Ahora, también es cierto que puede activarse a través de daño externo. El daño externo es cuando la pared del vaso sanguíneo se rompe completamente y la sangre queda expuesta a los tejidos circundantes. No nada más se rompe el vaso, sino que usualmente esto implica que los tejidos circundantes, que pueden ser piel, mucosas, músculos o tejido conectivo, también están lastimados. En ese sentido, estos tejidos dañados liberan una proteína que se llama factor tisular o el factor 3 de la coagulación. La presencia de esta proteína va a activar inmediatamente la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Entonces, esta vía se activa en caso de cortes, heridas, punciones o incisiones quirúrgicas, así como inflamación severa donde el daño no sea nada más en el vaso sanguíneo, sino también en todo el tejido circundante. Vamos a hablar de la vía intrínseca de la coagulación. Recordemos que esta está activada por el colágeno expuesto cuando hay daño endotelial.
En este caso, los factores de coagulación que participan son el factor 12, 11, 9, 8, 4, que en realidad es el calcio, y 10. Vamos a ver cómo inicia. Cuando existe el colágeno expuesto por un daño endotelial, una de las cosas que pasan en la hemostasia primaria es que el factor de von Willebrand se une al colágeno expuesto y sobre el factor de von Willebrand se empieza a juntar también las plaquetas y así se forma el tapón plaquetario. Además de eso, el colágeno también favorece que una proteína que es el factor 12 de la coagulación cambie su forma y pase a ser la forma activa, que la vamos a representar así, 12A, la A de activa. Entonces, la forma activa del factor 12 de la coagulación ahora puede afectar a otras proteínas y la proteína a la que puede afectar es el factor 11 de la coagulación. Entonces, el factor 12 va a activar al factor 11 y cuando el factor 11 se encuentra activo, a su vez también va a activar a otra proteína, que es el factor 9, también conocido como factor antihemofílico B. El factor 9, cuando se activa, está listo para asociarse con otras proteínas. Esa otra proteína es el factor 8 de la coagulación. El factor 8 es el factor antihemofílico A. Esta proteína circula en el plasma unido al factor de von Willebrand. Sin embargo, cuando el colágeno está expuesto por un daño endotelial, el factor de von Willebrand se separa del factor 8, se une al colágeno y entonces el factor 8 se puede activar en su forma 8A. Ahora sí, el factor 9, el factor 8, los fosfolípidos que sintetiza las plaquetas y el calcio, que es el factor 4, se juntan para formar un complejo de activación del factor 10. Entonces, ya que están todos juntos, van a activar a la proteína llamada factor 10 o factor de Stuart-Brouwer. La forma activa va a continuar el proceso de coagulación que vamos a ver más adelante. ¿Por qué la vía intrínseca tiene tantos pasos? Si ustedes recuerdan, este tipo de reacciones no son nuevas. Cuando vimos sistema inmune, en particular el tema del complemento, pasaba exactamente lo mismo. Se necesitaban muchas reacciones, una enseguida de la otra, para garantizar que el complejo de destrucción de membrana no se activara con cualquier célula y ante la menor provocación, puesto que podría dañarnos a nosotros mismos. En este caso, la formación de un coágulo al interior de un vaso sanguíneo es peligrosa. ¿Por qué? Porque el coágulo obstruye el flujo sanguíneo y evita que las células que dependen de la sangre que pasa por ahí obtengan oxígeno y nutrientes. Entonces, es importante que la formación de un coágulo al interior de un vaso sanguíneo esté muy bien regulada para que no ocurra la menor provocación, sino solo cuando realmente es necesario. Por eso, la vía intrínseca requiere de varios pasos para llegar al complejo activador del factor 10, que es el que finalmente va a llevar a la formación de la malla de fibrina. Entonces, es por eso que esta vía es tan larga. Podemos resumir la vía intrínseca de la coagulación como viene aquí en este pequeño rectángulo. El daño activa el factor 12, el 12 activa el factor 11, el 11 activa el factor 9, el cual se une al factor 8, al 4, que es el calcio, y a fosfolípidos, los cuales forman un complejo que activan al factor 10. Y de ahí nos vamos a la vía común, que es la formación de la red de fibrina. Es importante poner atención en estos dos factores de la coagulación, el factor 9 y el factor 8. No es coincidencia que ambos tengan el nombre antihemofílico. La hemofilia es una enfermedad que causa un sangrado abundante a pesar de que las heridas sean muy pequeñas. Las personas que tienen esta enfermedad no pueden formar coágulos eficientemente y cualquier, por mínima que sea, herida puede poner en peligro sus vidas.
Lo que tienen estas personas es que tienen defectuosos los genes, es decir, hay mutaciones en los genes de estos dos factores de coagulación, el 9 y el 8. Por eso, estos factores se llaman antihemofílicos, porque si esta proteína es suministrada como medicamento, las personas ya no tienen ese problema. Entonces, por eso a la hora de ingresarlos se dice que tienen una acción antihemofílica, es decir, en contra de la hemofilia, a favor de la coagulación. ¿Ok? Entonces, para las personas que van a exponer trastornos de la coagulación, esta información es muy importante. Vamos a ver qué pasa ahora con la vía extrínseca de la coagulación. Recordemos que esta vía es activada por daño tisular. Aquí no solamente se lastimó un vasito sanguíneo, sino que también hubo un daño en los tejidos circundantes. En este caso actúan los factores de coagulación 3, 7, 9, 8 y 4, que es el calcio. En este caso, solamente hay que tener presentes que los tejidos dañados van a liberar el factor 3 o factor tisular, y este factor 3 va a activar al factor 7 o proconvertina y lo va a modificar para que tenga su forma activa. El factor 7 activado, a su vez, se va a unir con el mismo factor que la activó, es decir, el factor 3, el calcio y los fosfolípidos que hayan sintetizado las plaquetas que ya están formando el tapón, y van a formar otro complejo de activación del factor 10, de manera parecida a lo que pasó en la vía extrínseca. Ahora, ¿por qué la vía extrínseca es tan corta y no requiere tantos pasos? Bueno, porque el factor tisular únicamente está presente en los tejidos fuera del vaso sanguíneo, principalmente músculo y tejido conectivo. Entonces, la presencia de esta proteína es casi un signo inequívoco de que hay un daño tisular importante y que hay que detener el sangrado. Por lo tanto, no requiere tanta verificación. Entonces, una vez que tenemos el factor 10 activado, podemos continuar con la formación de la malla de fibrina. Podemos resumir la vía extrínseca en que el daño, en este caso tisular, va a liberar el factor 3, el cual va a activar al factor 7, y este se va a unir con el factor 3, 4, que es el calcio y los fosfolípidos, para activar al factor 10 y continuar con la vía común, que es la formación de la malla de fibrina. Entonces, independientemente de cómo se forme o de cómo inicie la cascada de coagulación, va a llegar un punto donde se formen complejos de activación del factor 10. Y el factor 10 va entonces a entrar en su forma activada. Y es ahí cuando inicia lo que llamamos la vía común. Y se llama común porque no importa cómo haya iniciado, vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El factor 10 activo va a formar un complejo con la forma activa del factor de coagulación 5, el 5A. Juntos van a activar a la protrombina. La protrombina es el factor 2 de la coagulación. Cuando este complejo activa la protrombina, se forma la trombina, la cual a su vez va a activar al factor 1 de la coagulación, el cual es el fibrinógeno. El fibrinógeno activado genera fibrina. La fibrina es la proteína que finalmente va a formar la malla, pero sola no puede, sino que se tiene que polimerizar, es decir, se tienen que juntar muchas moléculas de fibrina para finalmente formar esta red. Esto se logra gracias a que la trombina, una vez activa, también va a unirse con el calcio y juntas van a activar al factor número 13 de la coagulación. El factor 13 en su forma activa, 13A, va a unirse con la fibrina y va a permitir la formación de polímero de fibrina. Este polímero de fibrina es finalmente la malla de proteína que forma el coágulo. Podemos resumir todo lo de este esquema en este pequeño recuadro. El factor 10 de la coagulación, unido con la forma activa del factor 5,
van a activar al factor 2, que es la protrombina, y esta se va a convertir en trombina. La trombina a su vez va a activar al factor 1, que es el fibrinógeno, y se va a convertir en fibrina. La fibrina, con ayuda del factor 13 de la coagulación, va a generar el polímero de esta sustancia, es decir, un polímero de fibrina, que es lo que finalmente va a generar la malla de proteína que va a mantener estable al coágulo. Vamos a ver ahora esto de una manera más gráfica. Aquí, por ejemplo, observamos que ante la ruptura del vaso queda expuesto el colágeno, que está enseguida del endotelio, pero también el resto de los tejidos que están enseguida. Ya sea por la presencia de colágeno o por la presencia de factor tisular, se va a empezar a formar el tapón plaquetario y después se va a empezar a activar la trombina y el fibrinógeno, lo cual va a generar fibras sueltas de fibrina. Y estas, con ayuda del factor 13 de la coagulación, se van a polimerizar para formar esta red que va a atrapar a las plaquetas que estaban en el tapón, pero también a otras células sanguíneas. De hecho, aquí tenemos una microfotografía de microscopio electrónico con color artificial, donde se pueden observar las fibras blancas, que son las fibras de fibrina, valga la redundancia, pero también unos sitios más densos que precisamente son las plaquetas activadas, que no se ven como células, sino que son pequeños cuerpos con los pseudópodos extendidos para unirse entre ellas y con la red de fibrina. Y atrapadas en todo esto, varios eritrocitos que ya no pudieron salir de ahí. Esto todo junto es el coágulo. Ahora, ¿qué pasa cuando el tejido ya se ha reparado? Yo les decía que el coágulo va a ser un obstáculo para el paso de la sangre, así que no se puede quedar ahí para siempre. Solo se queda ahí mientras el tejido se repara, y una vez que se repara, el coágulo se tiene que retirar, pero no puede solo desprenderse, porque entonces se vuelve una pelotota que cuando llegue a un vaso sanguíneo más delgadito va a obstruir el paso de sangre, y entonces todas las células que están dependiendo de la sangre que tiene que pasar por ese vasito, pues se van a morir por falta de nutrientes y por falta de oxígeno. Así que el coágulo no solo no se desprende, sino que se disuelve. Se va deshaciendo poco a poco para que sus restos no resulten peligrosos en vasos sanguíneos más delgados. Entonces lo que ocurre son varios pasos. Una vez que el tejido se ha repuesto, el coágulo se contrae. Recordemos que las plaquetas pueden contraerse, jalarse entre ellas, y entonces aprietan más el coágulo, se reduce el tamaño y se acercan, pero al mismo tiempo, eso todavía mientras está el tejido en reparación, si hay más espacios abiertos, la retracción del coágulo junta esos bordes, cierra ese espacio, facilitando la cicatrización. Y bueno, eso se va manteniendo y con el tiempo el coágulo se va haciendo cada vez más delgado y más pequeño. En el mismo proceso, la formación del coágulo, incluyendo sustancias que liberan las plaquetas, llaman a los leucocitos, los cuales generan la inmunidad innata y adaptativa, sobre todo si hubo entrada de microorganismos desde el exterior, y los mismos leucocitos liberan citocinas que inducen a la reparación del daño. Cuando finalmente el daño ya está reparado, ahora hay que descomponer el coágulo. Ya se hizo chiquito, ya se cerraron los bordes, ya se recuperaron las células perdidas. Ahora es necesario que la fibrina se vaya deshaciendo. Para hacerlo, se genera la proteína plasmina, la cual va a degradar la fibrina, pero también las plaquetas liberan el contenido de sus lisosomas para ir degradando la red. El coágulo finalmente se disuelve y se reanuda el flujo sanguíneo normal. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Aquí está el coágulo, aquí está la vía común, una parte de la vía común.
se forma la malla de fibrina y esta se contrae, pero ya que el daño está repuesto, se va deshaciendo y se liberan las células. Nada más que estas células pues ya no van a ser funcionales, ya están muy maltratadas, muy apachurradas, y usualmente son los monocitos que vienen circulando los que se van a comer a los restos del coágulo, incluyendo las células que quedaron atrapadas y que ya no son funcionales después de eso. Una vez que esto ha terminado, el tejido puede continuar con su función como si nada hubiera pasado. En el peor de los casos, en lugar de las células normales de la parte lastimada, queda tejido conectivo, y entonces lo que queda ya no es tejido repuesto, sino una cicatriz. Pero para el caso, el órgano en general puede seguir su función. Con esto terminamos el tema de la hemostasia. Quedan pendientes alteraciones del proceso que los veremos en la próxima semana. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.